Siguiente pregunta. Continuamos con Jimmy Alvarado del Faro. Buenas noches. Yo tengo las siguientes preguntas. A inicios de abril, representantes de su gobierno se comprometieron con el Fondo Nacional a hacer un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB en el periodo de 2021 a 2024. ¿Cómo van a hacer ese ajuste? ¿Va a aumentar el IVA? Mi otra pregunta es, ¿cómo sostienen esta premisa de que la recaudación de impuestos aumenta a 343 millones de dólares si el PIB se desploma 9 puntos y el desempleo y la pobreza tienen cifras récord? ¿Y cuál es el plan B si no logran venderlos o colocar los 1.343 millones de dólares con los cuales... No te he interrumpido, te pone nervioso solito. No, yo solo quiero saber cuál es el plan B si por el deterioro de los indicadores económicos los inversionistas no adquieren los 1.343 millones de dólares que necesitan para financiar el déficit fiscal del presupuesto 2021. Y lo último, que tiene que ver con por qué nombró al director de la policía, que debe ser apolítico, en un cargo político, que en el viceministerio de seguridad. La ley de la policía dice de que el único cargo compatible es la docencia. La intención es blindarlo o darle inmunidad por incumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa de llevar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión ad hoc. Dale un vaso de agua al muchacho. ¿Pueden mediar? Bien, gracias por las preguntas. La primera, de verdad, hagan algo. La primera pregunta... Sí, un cafecito. La primera pregunta, el tema del Fondo Monetario, nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el ministro de Hacienda, y lo dije yo, ya me hicieron esa pregunta la vez pasada, no vamos a aumentar el IVA. Es más, no solo no vamos a aumentar el IVA, sino que vamos a quitar un IVA escondido que puso el gobierno anterior que se llamaba CESC. Llama CESC porque todavía se está pagando. El CESC es un IVA. A ellos le pusieron CESC, contribución especial, pero no sé qué, pero realmente es un IVA porque es un impuesto al valor agregado. 13% de IVA más 5% del CESC. Entonces el IVA en toda la tecnología, comunicaciones, etcétera, es de 18%. Va a bajar al 13%, es decir, va a bajar al IVA normal, se va a quitar ese 5% adicional. Entonces no solo no vamos a subir el IVA, sino que para los aparatos tecnológicos, la comunicación, las recargas de saldo, etcétera, va a bajar 5% del IVA real, que es el 18%. Número uno. Número dos, ¿cómo proyectamos que vamos a crecer en recaudación 300 y pico millones de dólares? Sencillo, con la combate a la evasión y la elusión fiscal. La CEPAL, no nosotros, la CEPAL dice que El Salvador tiene 1.500 millones de dólares de evasión fiscal al año. Evasión y elusión fiscal al año. Pues de esos 1.500 estamos proyectando recolectar 300 y pico. Y como ustedes han visto, solo hoy el ministro de Hacienda presentó más de 5 millones de evasión fiscal, aparte de los otros 5 millones, ya han representado como 30 y pico millones. Y ojo, con una sala de lo constitucional que nos prohíbe cobrarle a los evasores. Pero la realidad política va a cambiar en el país en mayo. Y pues obviamente vamos a poder ir de verdad tras los evasores, vamos a poner impuestos a los periódicos, vamos a cumplir con las promesas de campaña, que son, vamos a ir contra la evasión fiscal, vamos a ir contra los paraísos fiscales, vamos a ir contra las decenas de millones de dólares, caso de Fusades, por ejemplo, que escondió dinero en un paraíso fiscal, que tu periódico lo reportó, y cuando lo reportaron, Fusades reclamó, tu periódico se pidió disculpas, sacaron unas disculpas públicas por el reportaje y despidieron al director editorial. Ese es el periodismo, ¿verdad? Así como pasó con un periódico de Guatemala financiado por Soros, como ustedes, que como Soros les pagaba, Nómada se llama, vino el periódico de Guatemala y pues no quería, Soros, la Open Society les decía, tienen que poner esto y esto y esto. Ellos dijeron, no queremos ponerlo, y les quitaron el fondeo y tuvieron que cerrar, y dijeron, vamos a cerrar con dignidad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Faro no ha cerrado? Si la nueva política Open Society es obligar a sus financiados, como el Faro, Factum, Gato Encerrado, que ahora lo conozco gracias a la carta que consiguieron, y Focus, que son los 4 medios financiados por Soros, si en Guatemala tienen que renunciar porque dicen que los están obligando a una línea editorial, ¿qué pasa con ustedes? Pues obviamente, por deducción lógica, por regla de 3,
ustedes están aceptando que les empujen su línea editorial. Pero bien, la emisión de bonos, pues sí, deteniendo los recursos, en la Asamblea ahorita hay más de 700 millones de dólares en créditos aprobados por la banca multilateral que la Asamblea Legislativa no quiere ratificar o asignar. Incluso hay 50 y pico millones de dólares que ya están aprobados, ratificados, vamos pagando intereses y están durmiendo el sueño de los justos en el Banco Central de Reserva porque la Asamblea no los asigna. Entonces, falta de recursos no hay, lo que hay es falta de voluntad política. Aparte de eso, los 600 millones que no nos quisieron financiar para el fideicomiso lo conseguimos con la banca local. Si conseguimos 600 millones por la banca local, 1.300 millones, lo vamos a conseguir así. Lo que necesitamos es la voluntad. Y yo le tiro un reto a la oposición. Si la oposición dice que es mentira, que no lo vamos a poder conseguir, que el presupuesto es infinanciable, que es ilusorio, que no es cierto, apruébenlo. O sea, a nosotros nos toca cumplirlo. Entonces, si ellos lo aprueban, con los aumentos a los maestros, a los policías, a los soldados, las plazas nuevas para el personal de salud, el fortalecimiento del sistema de salud, medio ambiente, el apoyo para la diáspora, etcétera, bueno, lo aprueban, y si no se cumplen algunas de las previsiones de cobro de impuestos o de combate a la evasión o de emisión de bonos, pues va a ser culpa del gobierno, ¿no? Porque los diputados aprobaron y asignaron. Pero mientras ellos tengan retenido el dinero que nosotros hemos conseguido a bajo interés, porque tienen retenido dinero al 2% de interés del BID y del Banco Mundial y del BESI. Y entonces, ¿cuál es el dinero que no conseguimos? Es que no consiguen porque no tienen crédito y porque ya están en la asamblea, que no aprueban, ¿cómo se llama? Créditos a bajo interés, que no tienen la voluntad política o la oposición de aprobar. Entonces, si ellos lo aprueban, pues ya nosotros solo nos encargamos de fondearlo, y más fácil, porque tenemos aprobación legislativa, no como aquí, que nos fuimos vía banca local. Y no solo eso, sino que además pues nos dejan a nosotros la responsabilidad, aprueban el presupuesto y ahí prueban si lo vamos a conseguir o no. Obviamente lo vamos a conseguir. Y en el último tema, el tema del director, el director de la policía no puede, como tú dijiste, es incompatible que él sea, por decir, el presidente del CNR, porque, o del RNPN, o el ministro de Salud, porque pues eso es incompatible con su cargo. Pero las funciones del viceministro de Seguridad, y pueden revisarlas en el diario oficial, son totalmente compatibles con la del director de la policía. Entonces no tiene ningún problema de incompatibilidad con el cargo. Ahora, yo vi a Portillo Cuadra decir, esto lo está haciendo porque el fuero da impunidad, el fuero significa impunidad. Y yo no sé por qué nadie de ustedes le dijo, mire, señor diputado, y si para usted el fuero es impunidad, o sea que usted tiene impunidad porque usted tiene fuero. Nadie, ningún periodista incómodo ahí en la conferencia. Silencio, son unas chicharritas cuando están con los diputados de Arena. Nadie le dijo, mire diputado, pero no es una contradicción que usted diga que el fuero es impunidad y usted tiene fuero. No es una contradicción que usted que el fuero es una impunidad y usted, el fiscal trajo el caso de Norman Quijano, le pidió que lo desaforaran y ustedes no lo desaforaron. ¿Es impunidad eso, señor diputado? Es decir, sean periodistas de verdad, pues no solo porque Soros, renuncien si los están obligando y tengan dignidad al donativo y financiense de verdad como la gente honesta. Pero van solo a hacerle el mandado a Soros. Portillo Cuadra dice semejante contradicción y la respuesta es nada. La chicharrita. Y luego venimos nosotros, mire, señor presidente, y el fuero no es impunidad. Pues yo no sé si es impunidad, yo tengo entendido que no, pero hagamos una cosa, si los diputados quitan el fuero, a los diputados yo lo firmo, y de un solo a los ministros, a los viceministros, quitémonos el fuero todos, pues. Yo no tengo problema, quitémonos el fuero todos, pero ellos lo que dicen es que es impunidad, o sea, cuando es del Ejecutivo se llama impunidad, cuando es legislativo se llama democracia. Entonces, miren, de verdad, pues yo digo, tengan un poco de dignidad periodística, de verdad, porque la credibilidad que habían construido, ahora como está viendo Lynn, me imagino, bueno, todo el mundo, pues, porque no solo ustedes, miren lo que pasó en Guatemala, miren lo que está pasando en otros países del mundo con este tipo Soros, tengan un poquito de dignidad. O sea, yo no sé cuánto les dará, no sé, serán unos cientos de miles de dólares, pero la dignidad no vale. Es como que yo venga y me robe dinero de acá ¿y para qué lo voy a querer? Para que me pase la de Funes y tenga que vivir en Nicaragua, asilado, escondido, cambiándome mi nacionalidad por robarme unos millones. Mejor me quedo acá con lo que ya Dios me dio y tengo de mi familia y ya estuvo. Entonces, yo insisto, si el fuero es impunidad, pues entonces no hay problema, quítenlo, pero quitémoslo para todos, ¿verdad?
Pero no, el fuero de impunidad es del Ejecutivo, pero el fuero del Legislativo se llama democracia, de separación de poderes, respeto a la institucionalidad democrática. Entonces, bueno, aplica lo mismo para el Ejecutivo.